La soprano italiana Elvira Colonese, 1859-1949, formó parte de un momento de la historia de la lírica en el cual el rol del empresario fue fundamental. Con el propósito de aportar a los estudios que la musicología internacional viene desarrollando mediante el estudio de los empresarios, artistas y operadores ligados a la música escénica, el examen puntual de su trayectoria permite vislumbrar los repertorios, circuitos de las giras en las que participó, compañías a las que estuvo integrada y recepción crítica obtenida. Longeva, pues vivió casi 90 años, me interesan sus actuaciones artísticas durante el periodo de juventud entre 1878 y 1904 a partir del estudio de un álbum hemerográfico personal. Se trata de un corpus de recortes periodísticos actualmente en custodia del Instituto de Investigación en Etnomusicología en la ciudad de Buenos Aires, al cual realizó aquí una primera aproximación de corte documental. Esta primera ponencia forma parte de mi estudio doctoral en curso, en el que problematizo la labor de mujeres cantantes argentinas ligadas a la lírica y a la canción de cámara hacia la primera mitad del siglo XX. Me interesa la observación de las influencias recibidas y de los procesos de recepción insertos en la pedagogía vocal. Propongo que la temprana actuación artística de la cantante napolitana estuvo estrechamente ligada a su labor docente posterior con lógicas consecuencias, derivaciones y adaptaciones locales en el lado sudamericano de su recorrido transatlántico. Es sabido que la red empresarial europea y su articulación con los teatros en Sudamérica hacia fines del siglo XIX e inicios del XX colocaba a los cantantes, en muchas ocasiones, como los principales engranajes que daban vida a las compañías de ópera. Contamos, desde luego, con estudios musicológicos sobre el rol del empresario teatral europeo en Sudamérica durante este periodo, entre otros los de Aníbal Chetrangolo y Matteo Pauletti. Sin embargo, el avance sobre algunas personalidades de la interpretación vocal en esa red transatlántica todavía puede ser analizada más en detalle. Quiero destacar que esta es la primera aproximación sobre el álbum hemerográfico de Colonese y que, por razones de tiempo, solo podré señalar algunos aspectos de este objeto de estudio. Haré foco en sus inicios como cantante y en algunas actuaciones realizadas entre Italia y Argentina para contribuir con otros trabajos que indagan el teatro lírico argentino hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En la primera etapa de mi investigación en curso, detecté el álbum hemerográfico de Elvira Colonese, que forma parte del archivo César Dillon del DIEP en la capital argentina. El volumen, como pueden observar, tiene más de 20 centímetros de alto y consta de más de 200 folios en los que hay recortes adheridos y traducciones al castellano. En su tapa presenta una etiqueta de identificación con el nombre de la cantante y la indicación año 1881. En la primera página, una dedicatoria de la hija de Colonese, Tina, a Juan Andrés Sala, a quien designa albacea de este álbum. Dice: al carísimo amigo Juan Andrés Sala, dejo en sus manos como póstumo recuerdo de mi adorada y gloriosa madre este libro que encierra sus recuerdos artísticos, rogándole le quiera, lo cuide y lo conserve como yo lo hice con todo corazón. Firma Tina Colonese, Buenos Aires, junio de 1970. Como es sabido, Juan Andrés Sala, además de ejercer como crítico musical, realizó una valiosa contribución a la historiografía musical argentina, escribiendo sobre ópera y sobre teatros. Publicó textos junto a Alberto Emilio Jiménez y también libros en colaboración con el doctor César Dillon, quien a su vez se transformaría en el depositario de este objeto de estudio que hoy les presento. Dotada de una voz deslumbrante, según se la describen las fuentes, Elvira Colonese perteneció a una familia con integrantes músicos. Entre ellos se encontraba su tío, el barítono Luigi Colonese. Formada musicalmente en el Real Conservatorio de Música San Pietro Maiella, estudió allí bajo la dirección de la eximia señora Roxas. Terminados sus estudios, debutó en la Scala de Milán, en la ópera Lugonotti, iniciando así una carrera artística durante 20 años en famosos teatros líricos de Europa y Sudamérica.
Como veremos, Colonese integró varios grupos de solistas y en un determinado momento, aún en la plenitud de sus facultades vocales, decidió establecerse en Buenos Aires, donde fundó una academia de canto que tuvo una casa corresponsal en París. Esa institución se llamó Academia Magistral de Canto. Pero retomando el álbum, podemos partir de 1878, cuando ella, con 19 años, estudiaba todavía en Nápoles. Las primeras páginas dan cuenta de sus representaciones como solista en etapa de formación. Vemos primero un relato de un ensayo durante esos años y luego un recorte que destaca las dotes de la alumna Colonese. Dice el recorte que tiene, cito, una voz nítida como el cristal, fineza estética que llama la atención y la fisonomía sonriente como su voz, como su alma, como su canto. Cierro cita. Tratando de contrastar fuentes, obtuve alguna información que me enviaron desde el mismo Conservatorio de Nápoles que amplía el contenido del álbum. Por ejemplo, pude documentar que en 1880 interpretó el rol de Lisa en la ópera La Alpigianina de Nicola Casano, un alumno del conservatorio. La prensa hizo referencia a la performance de Colonese, mencionándola como la columna de esa obra y describiendo otra vez a su voz como, cito, limpia como un cristal, fresca como una rosa, que se lanza espontánea y voluminosa en las diversas modulaciones. Cierro cita. Se la destaca ya que, aunque fuera una alumna, lucía como una artista di grido, o sea, una artista aclamada y no como una alumna. Claramente la prensa advirtió el talento de Elvira en su formación como cantante lírica y vislumbró al artista que posteriormente fue reconocida internacionalmente hacia fines del siglo XIX. En la estación de primavera de 1881, Elvira Colonese debutó en el Teatro Costanzi de Roma con el rol de Inés de la ópera La Africana. Como se puede observar, Stampa compiló varios artículos de diferentes medios a manera de un compendio de diversas representaciones en línea con un discurso publicitario. En la temporada de 1881 a 1882 cantó en el Teatro a la Scala en las óperas Hugonotti, Guglielmo Tell y Bianca di Cervia. Según lo publicitado en la prensa, cantó un total de 39 representaciones, lo que nos habla de la intensidad de su actividad. Durante aquellos años se presentó en diferentes ciudades de Italia, en San Petersburgo y Berlín, en un periodo en el que el wagnerismo estaba en su apogeo. Elvira Colonese actuó, sin embargo, en Berlín en óperas italianas hoy consideradas de repertorio, como Norma de Bellini y Un ballo in maschera de Verdi. Los roles interpretados, muy disímiles desde lo vocal, permiten presumir que su voz tenía una gran versatilidad. Consta nuestro álbum que hizo de Adalgisa, de Norma, rol usualmente asignado a mezzosopranos, mientras que en Un ballo in maschera encarnó a Oscar, un personaje transvestido habitualmente asumido por sopranos ligeras. La prensa alemana se hizo eco de las cualidades vocales de Elvira. Parte de esa recepción crítica quedó plasmada en este álbum, traducida al italiano, tal vez de su puño y letra. Aquí vemos algunos párrafos referidos a sus representaciones en Alemania escritos a mano. Además, el éxito de su presentación en Berlín con su Adalgisa también repercutió en Italia, donde se replicaron los diferentes medios alemanes que destacaron la performance de nuestra cantante. Por ejemplo, el periódico Die Post enfatizó lo siguiente. Cito, la señora Colonese fue una buenísima compañera al lado de una gran Norma actriz. Cantó con bella voz y perfección. Y del dúo con Norma se quiso, por parte del público, el bis, siendo los aplausos bien merecidos. Cierro cita. También el Tageblatt, según estas traducciones al italiano, resaltó que, cito, la señorita Colonese es una joven simpática artista que en no mucho tiempo será una celebridad. Cierro cita. En la temporada de 1883, además de cantar en Alemania, llegó, siempre con repertorio italiano,
a San Petersburgo y Moscú. Sabemos, sin embargo, por un recorte conservado, que tenía ya una propuesta para Buenos Aires, pero firmó su confirmación para actuar en el Teatro de Moscú el 12 de abril. Tanto los estudios de Aníbal Chetrangolo, su libro Ópera, Barcos y Banderas resulta clave como marco en el cual inscribir esta ponencia, como los de Matteo Paoletti sobre el empresario Angelo Ferrari, abordan el tema del melodrama y la inmigración en Argentina, afirmando la idea de la ópera como un género migrante por excelencia. En aquel periodo de la historia, en Argentina y en Italia, se produjeron grandes cambios. Fernando Devoto expone que entre los dos momentos críticos en lo económico, el de 1875 y el de 1890, ocurre una época con grandes novedades para la Argentina y para los italianos en ella. Básicamente fue en 1880 que se alcanzó la definitiva unificación política del país con la resolución del problema de la capital federal, que daría progresivamente lugar a la conformación del llamado orden conservador. Así, el sistema político fue teniendo realmente un alcance nacional bastante estable, si bien a cargo de una élite dominante. Para ese entonces, la masiva inmigración italiana creó en Argentina, según Devoto, cito, un conjunto de instituciones que abarcaban casi todas las dimensiones de vida social y económica y que perduraría por muchos años y en algunos casos hasta hoy. Cierro cita. En ese contexto, el teatro y la ópera fueron representaciones claras del italianismo en Argentina. Los empresarios fueron parte fundamental de ese engranaje. Una figura destacada fue la de la compañía italiana de Angelo Ferrari, quien con otros italianos como Da Rosa, Ciacchi y Mocchi colaboraron en la circulación del repertorio operístico italiano, convocando a las grandes voces del momento. He podido identificar que en 1885 Elvira Colonesi integró la compañía de Ferrari como primadonna leggera. Cabe destacar, por si acaso, que el reconocido tenor italiano Francesco Damagno integró también esta compañía. Según el álbum hemerográfico, Colonese debutó en mayo de 1885 en el antiguo Teatro Colón en las óperas La Africana y El Profeta. Como se puede observar en el primer recorte, sin mayores datos, el crítico utilizó expresiones en varios idiomas para hacer referencia a esa función ocurrida en la capital argentina. Por un lado, escribió, cito, una africana como rarissime volte si può dire en un teatro di primo ordine, que significa una africana como rarísimas veces se puede escuchar en un teatro de primer orden. Luego describió la actuación de la orquesta en francés diciendo, la orquesta comme toujours admirable, la orquesta como siempre admirable. Otras fuentes más extensas, como este artículo La vida porteña, dan cuenta no solo del debut, sino de la impresión positiva que causó su voz versátil. Dice, la señorita Colonese merece aplausos y palabras de elogio porque posee facultades vocales muy susceptibles de colocarla en primera fila. Su voz no es precisamente de soprano ligera. Creemos no equivocarnos diciendo que está en vía de producirse en la voz de la Colonese una transformación igual a la que experimentó la renombrada primadonna María Durán, que principió su carrera teatral siendo cantatriz ligera y adquirió más tarde, sin violentar para nada su voz, toda la potencia característica de las fortes chanteuses, cantantes fuertes. Cierro cita. O sea que aquí, como en otras fuentes, se pone en duda lo que hoy llamamos la clasificación vocal de nuestra cantante. De igual manera, otros críticos avisoraron que Colonese era ya una cantante, abro comillas, con medios como para conseguir un puesto en el mundo, cierro comillas, y era una esperanza. Posteriormente, de su paso por Argentina, visitó Brasil junto a Tamaño y luego retornó a Europa. En 1887 regresó Colonese a cantar en el antiguo Teatro Colón de Buenos Aires, nuevamente contratada por el empresario Angelo Ferrari. Según consta en una página del álbum escrita en tinta y letra cursiva, las óperas en las que intervino fueron 7 en total. 5 de Verdi, Rigoletto, Aida, Un ballo in maschera, La Traviata y Hernani,
una de Donizetti, María de Rohan, y otra de Filippo Marchetti, Ray Blas. Podemos encontrar a continuación 13 páginas con diferentes recortes de prensa, tanto de periódicos argentinos como italianos, que mencionaron esas actuaciones. En general se destaca la recepción del público y comentarios referidos a su voz. Nuevamente se recogen opiniones sobre su gran caudal sonoro, pero se alude a dificultades técnicas en algunas notas. Podríamos considerar que óperas tan disímiles en su extensión y carácter, interpretadas en lapsos cortos, podrían haberle producido fatiga vocal? Es una pregunta sin respuesta, pero es importante formularla para comprender por qué la primadonna Colonese tuvo reconocimiento y popularidad a pesar de que la crítica en algunas oportunidades mencionó como dificultades. Sobre su desempeño en Rigoletto leemos, por ejemplo, que, cito, aun cuando el aria caro nome le va alta, ella se defiende y acaba por triunfar en el tercer acto. Cierro cita. También que posee, cito, una fuerza notable, bien timbrada, de mucho calor y acento dramático, aun cuando no todas sus notas sean de la mejor calidad. Cierro cita. En el rol protagónico de Aida, un crítico escribe en italiano que, cito, la señorita Colonese, que conocíamos como soprano ligera, nos ha realmente sorprendido en la parte de la protagonista. Ella es ahora una verdadera cantante dramática, de voz plena, vibrada, con un acento pleno de vida y de pasión. Cierro cita. Sobre Umbaro in Maschera se menciona que la Colonese estuvo, cito, todavía mejor que Naida y que su voz iba día a día tomando un desarrollo singular. Cierro cita. Durante su estadía en Buenos Aires, Elvira Colonese no se presentó únicamente en el Teatro Colón. Participó junto a la compañía en un concierto de beneficencia en el Salón de Unión e Benevolenza. Cantó un vals, según se lee en la prensa, y el dúo La ci darem la mano de Don Giovanni de Mozart, que por ser el número más aplaudido por el público debió repetirse. Ya reconocida por el público de Buenos Aires, nuestra cantante agregó una función a su propio beneficio con la ópera La Gioconda de Ponchielli, que según la prensa estudió en pocos días. Se destacó que, cito, su bella voz adquiere día a día mayor firmeza y volumen, y que su inteligente interpretación dramática la colocaba a la altura de los más célebres intérpretes de esa partitura. Cierro cita. Por su parte, el empresario Cesare Ciacchi trajo en 1889 una compañía grandiosa a Buenos Aires en la que figuraban Adelina Patti y Eva Tetrazzini. Junto a ellas volvió Elvira Colonese, entre otros cantantes, asumiendo el rol de primadonna en varias óperas de esa temporada del Teatro Politeama. En 1890 fue convocada para la inauguración del Teatro Argentino de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad, la compañía Ciacchi interpretó Otello de Verdi. Elvira Colonese hizo el papel de Desdémona. En la misma temporada nuevamente sería contratada por la compañía de Ferrari, como demuestra un programa reproducido en El Mosquito del 27 de abril de 1890. El álbum hemerográfico se ve como última fecha indicada el año 1904. Sin embargo, hay varias páginas con artículos sin datos que podrían ser posteriores. Aunque el estado de la investigación no me permite mayores precisiones, puede confirmarse que Elvira Colonese decidió elegir Argentina como país de residencia. Para 1908, por la revista La Teatral, puede deducirse que estaba radicada en Buenos Aires, puesto que se habla de su rol como profesora de canto y se nombran algunas de sus alumnas. Lacuaniti, en su Diccionario Biográfico Contemporáneo de Artistas en la Argentina de 1912, incluye una publicidad de su Academia Magistral de Canto, con una casa corresponsal en París dirigida por el cantante Antonio Baldelli. También se mencionan algunas de sus eximias discípulas. No quiero dejar de decir finalmente que el álbum de Colonese encontré una hoja suelta donde se enumeran varias alumnas suyas que desarrollaron una carrera artística nacional e internacional.
En esta primera aproximación a la figura de Elvira Colonese, a través de su álbum artístico, logramos conocer a una cantante lírica que inició su recorrido sobre los escenarios a temprana edad. Formó parte de la red empresarial transatlántica de ópera y fue reconocida en Europa y en Sudamérica. Sus viajes a Buenos Aires lograron que, por alguna razón, eligiera esta ciudad para establecerse y fundar una academia de canto. Como maestra, fue mentora de nuevas generaciones de cantantes argentinas y aunque con referencias un poco sueltas, se la recuerda todavía por haber sido quien inauguró el Teatro Argentino de La Plata con la ópera Otello. Incluso, sin grandes explicaciones, localicé que se conserva en ese teatro su diploma del Conservatorio San Pietro Mayela. A través del corpus de recortes de prensa periódica que ella quiso atesorar, vamos conociendo parte de la historia de Elvira Colonese. Su trabajo como profesora de canto es un aspecto que aún no ha sido explorado, lo que invita a continuar investigando. Como postulé, el álbum memorográfico como objeto de estudio, entrecruzado con la consulta y dilucidación de otras fuentes, contribuye a comprender mejor el entramado cartográfico que la musicología internacional viene reconstruyendo mediante el estudio de los empresarios, artistas y operadores ligados a la música escénica. Muchas gracias. Merci beaucoup.